Ahí estamos. Bueno, gracias por la invitación, Hugo. Realmente para mí es importante que los residentes y todos pues platiquemos acerca de los marcadores tumorales porque es uno de los temas esenciales en el tratamiento oncológico que muchas veces nos pueden ayudar, pero también nos pueden confundir. Entonces, solo de manera de algo ilustrativo les traigo este caso clínico. Es una paciente femenina de 64 años con antecedentes heredofamiliares de importancia oncológico, con un cáncer gástrico en el padre, con antecedentes personales no patológicos de tabaquismo y alcoholismo ocasional, antecedentes gineco-obstétricos sin ninguno relevante. Y ella en septiembre del 2018 inició con astenia, dinamia, hiporexia, pérdida de 15 libras en 3 meses, tos productiva con expectoración hialina, disnea de medianos esfuerzos, fiebre hasta 40 grados, diaforesis vespertina, dolor abdominal difuso. Y en noviembre del 2018 consultó con un médico por la vía particular que le realizó estudios de radiografía de tórax, ultrasonido, TAC de tórax y abdomen. Esta es la radiografía de tórax que pues, la reportaron con unos infiltrados apicales del lado derecho, y en la tomografía pues se ve estas imágenes a nivel apical bilateral. Se veía también una lesión parailiar en la ventana paramediastino, y en la ventana pulmonar pues se veían ciertos engrosamientos pleurales diseminados. Si vemos, pues se ve un poco de enfermedad intersticial en el pulmón, y en el ultrasonido abdominal pues reportan una lesión no bien definida, y en la tomografía pues se ven estas imágenes hipodensas dentro del parénquima hepático. Entonces, la razón es que le hacen su panel completo de marcadores tumorales, donde muchas veces nosotros en la práctica tal vez institucional dentro de los servicios de salud no le ponemos atención porque solo los pedimos, los ordenamos, los sacan y los revisamos, pero realmente son gastos onerosos para los pacientes, donde ya gastó con todos los estudios de imagen y ya gastó también con este amplio plan de panel completo de marcadores tumorales, donde vemos que hay elevación de CA125, elevación de CA19.9, limítrofe de CA15.3, elevación del antígeno carcinoma embrionario. Entonces, eso ya causa una dificultad en la mente del que lo está viendo para tratar de orientar el diagnóstico del paciente. Entonces, en enero, de 2019, referida con diagnóstico de cáncer, así, literal. Con anemia, resto de examen normal, le hacen una resonancia de abdomen donde se siguen viendo esta hipointensidad que se ve en el hígado, y se decide realizarle a la paciente una biopsia para orientar el diagnóstico, que no lo tenía. Entonces, oh sorpresa, era una hepatitis granulomatosa con áreas de necrosis y células gigantes tipo de Langhans. No se documentaron bacilos ácido alcohol resistentes, pero por la historia, por las imágenes pulmonares, pues a la paciente se le trató como tal. Entonces, si ven, pues son casos que hacen que uno pueda tener dificultad para diagnosticar o confundir al clínico. Entonces, yo realmente cuando les doy esta plática de marcadores tumorales lo uso como más como usos y abusos de los mismos. Generalmente nosotros esta es la apariencia que tenemos, o sea, ver el tumor, las lesiones que vemos por radiografía, por mamografía, colonoscopía, tomografías y las biopsias, donde vemos las neoplasias como tal. Pero realmente el tumor no es solo lo que vemos, sino que lleva diferentes fases, como hemos visto o como han estado estudiando, donde hay una iniciación de la lesión dentro del cuerpo, mutaciones que ayudan a que las células tumorales sigan progresando,
y que lleven a la formación de los tumores. En el futuro, pues obviamente nosotros quisiéramos tener un diagnóstico más fino y pues tener pues una, un futuro sin tumores tan avanzados. Entonces, un marcador tumoral, para que no nos haga que esto nos manche el expediente clínico y nos haga ver que no estamos teniendo pero ni idea de lo que va a pasar, vamos a definir lo que es un marcador tumoral. Es una sustancia identificada en plasma, suero o tejido que otorga una distinción cualitativa o cuantitativa entre sujetos con una enfermedad maligna y sujetos sanos. O sea, eso es lo que debería de cumplir un marcador tumoral. Cuando hablamos de cualitativo, una distinción cualitativa es que nos sirva para el diagnóstico y una distinción cuantitativa es que nos sirva para el pronóstico de ese tumor. Y obviamente que nos pudiera ayudar a definir el tratamiento de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer siempre? Es un diagnóstico temprano, un tratamiento que sea efectivo y obviamente tratar de darle curación a los pacientes. ¿Por qué? Porque si sabemos que los estadios tempranos o in situ incluso, si son diagnosticados a tiempo, vamos a tener una supervivencia mejor en la mayoría de los tumores. Hay tumores que obviamente, a pesar del diagnóstico temprano, tienen otras características biológicas que los hacen más agresivos. Pero si vemos cáncer de mama, cáncer de colon, generalmente pues podemos tener una ventaja en la supervivencia si los diagnosticamos tempranamente. Entonces, si hablamos de diagnóstico temprano, cuando tenemos un tumor oculto, pues la cantidad de células dentro de la patología van a ser muy pocas y eso nos llevaría a tener tratamiento más efectivo porque la cantidad de células que deberíamos de tratar o deberíamos de incidir con el tratamiento es menor. Pero la mayor parte de veces cuando uno ya tiene un tumor visible que generalmente va a ser 1 centímetro, ya sea por tomografía, por PET, y cuando es palpable, que son arriba de los 2 centímetros, ya estamos hablando que tenemos un volumen de células tumorales de 1 por 10 a la 9. Entonces, el marcador tumoral ideal debería de tener la capacidad absoluta para distinguir individuos sanos y enfermos. Debería de ser útil tanto en el tamizaje o el screening, en el diagnóstico, en el pronóstico, en la respuesta al tratamiento y obviamente en la vigilancia para evitar recurrencias. Entonces vamos a ver todos estos marcadores tumorales. No, son mentiras, solo vamos a ver algunos. Como les decía, los marcadores tumorales pueden ser sustancias bioquímicas asociadas a la carcinogénesis, pueden ser producidas por las células neoplásicas o por respuesta del huésped al cáncer y deben de ser identificables ya sea en circulación, que permitan ser medibles, o dentro de los tejidos, como vamos a ver más adelante. Solo para recordarnos qué es sensibilidad, es el número de positivos dentro del número de enfermos, la especificidad es número de negativos dentro del número de sanos, el valor predictivo positivo es número de enfermos positivos dividido dentro del número de positivos, y valor predictivo negativo es el número de sanos negativos dentro del número de negativos. Entonces, la especificidad nos va a determinar la utilidad, sobre todo cuando la prevalencia de la enfermedad es muy baja. O sea, necesitamos una prueba que sea muy específica para que podamos hacer el diagnóstico tumoral. Entonces, como les decía, el marcador tumoral no quiere decir que sea solo sustancias circulantes. Dentro de los marcadores tumorales los podemos clasificar por naturaleza, que pueden ser antígenos asociados a tumores, hormonas, enzimas y productos de vías metabólicas, marcadores de proliferación, factores de crecimiento y receptores, productos de la interacción dentro del tumor y el microambiente y obviamente también genes que pueden ser supresores, oncogenes o genes reguladores de tumor. Aquí hay otra tabla
para poderlo tener como más claro, vemos que pueden ser enzimas, pueden ser hormonas, pueden ser glucoproteínas oncofetales y otras glucoproteínas. Y aquí podemos ver, pues, muchos de los que utilizamos frecuentemente, enzimas como el antígeno prostático específico, hormonas como la gonadotropina coriónica humana, glucoproteínas como la alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoma embrionario, y otras glucoproteínas como las que usamos para mama, como CA15-3 o CA27-9, o el cáncer de ovario con CA125. Entonces, vamos a hablar muy poco de cada tumor, únicamente para ejemplificar la utilidad en diferentes tumores, y van a ver que no es tan sencillo solo pedir los marcadores por pedirlos. Entonces, en cáncer de mama, sabemos que es una de las neoplasias más importantes. En México, la segunda neoplasia maligna más frecuente. En Centroamérica es entre la primera y segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Y en Estados Unidos es la primera causa de muerte por cáncer. Si vemos, pues está asociado a la edad. Mientras más edad tienen las pacientes, más riesgo de padecer un cáncer de mama. Entonces, hay factores pronósticos genéticos y bioquímicos dentro del cáncer de mama, donde nosotros podemos identificar diferentes marcadores tumorales, como antígenos asociados a tumores, marcadores de proliferación, receptores hormonales, factores de crecimiento, genes supresores, marcadores de micrometástasis o factores moleculares de mal pronóstico. Dentro del cáncer de mama, los antígenos tumorales que se pueden utilizar están antígeno carcinoma embrionario, CA15-3, CA27-29, y el antígeno carcinoma embrionario, que es un antígeno oncofetal, se descubrió principalmente en extractos de adenocarcinomas colónicos, pero sabemos que también se puede expresar en todas las células de adenocarcinoma que se puedan encontrar en el cuerpo. Se detecta por técnica de radioinmunoensayo, y esto es lo importante que sepan. El antígeno carcinoma se puede elevar en condiciones inflamatorias del tracto gastrointestinal, en hígado y en vía aérea, en enfermedades benignas de la mama, en el tabaquismo, en neoplasias del tubo digestivo, neoplasias de pulmón, ovario, endometrio, cáncer cervicuterino y todo lo que tenga células glandulares. El CA15-3 que se pide rutinariamente es una glucoproteína semejante a la mucina, también detectada por radioinmunoensayo, y otros similares como el CA27-29, que es uno de los que más se utilizan. Vean en todas las enfermedades que uno puede encontrar también el antígeno CA15-3 elevado. O sea, si ustedes ven, hay cosas que dice uno, nunca lo he utilizado para eso, por ejemplo, para cirrosis hepática, para hepatocarcinoma, pero estas lesiones o estas enfermedades que están descritas en este listado pueden elevar el CA15-3. Entonces, ¿cuál ha sido realmente la utilidad de estos marcadores como el antígeno carcinoma embrionario? Ven, la sensibilidad es de un 30% con una especificidad del 90% y con un valor predictivo positivo bastante bajo del 0.8%. Si nosotros quisiéramos hacer un tamizaje en la población, encontraríamos una detección de cáncer en 125 mujeres. Tiene una baja sensibilidad para tumores pequeños, que es otra de las dificultades que no podríamos identificar en etapas tempranas. Se eleva en 20% las enfermedades mamarias benignas. Como pronóstico, su uso es controvertido. Y la vigilancia de recaídas, pues también deberíamos de tener un valor inicial ya con el diagnóstico del cáncer de mama para poder evaluar la recurrencia. Y realmente lo que se ha visto, la utilidad del antígeno en este punto, es la monitorización en enfermedad metastásica. El CA15-3 está elevado en un 29% del cáncer de mama primario, está elevado en un 73% con enfermedad metastásica, y si vemos, mientras más enfermedad metastásica se tenga o el sitio donde esté la metástasis, se puede documentar la positividad del CA15-3 hasta en el 83% de las mujeres con enfermedad metastásica hepática. Los valores podemos encontrarlos arriba de 22 en un 9.4% de controles normales,
Y realmente un valor pronóstico para el uso de este marcador es que en el 91% de las pacientes con progresión tumoral se observa un aumento del 25% del valor de CA15-3 basal. En 78% de las pacientes con regresión tumoral uno puede observar disminución de por lo menos 50% del valor inicial, como para tomarlo como respuesta al tratamiento, y en un 59% de las pacientes con enfermedad estable los valores no van a variar en un 25%. Realmente los múltiples estudios donde se ha intentado evaluar el valor del CA15-3 solo se ha visto en estudios univariados donde no parece que sea una variable significativa. Ya esto lo voy a pasar muy rápido porque no me voy a detener en esto, porque ya son marcadores de proliferación dentro del tejido. El que más se ha utilizado, y ustedes escuchan siempre cuando leen los reportes histopatológicos del cáncer de mama, se ve el KI67. El KI67 se evalúa como un anticuerpo monoclonal que reconoce una proteína nuclear que no es histona. La evaluación puede ser por inmunohistoquímica o carga molecular de la fracción de proliferación en secciones de tumor que se encuentran en fase S del ciclo celular. Lo que sí se ha visto es que se correlaciona con supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad en cuando uno encuentra valores elevados del KI67, tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global son menores. Y se ha visto que es un valor pronóstico independiente de la edad, del estado ganglionar y de los estados de los receptores. En cáncer de mama se ha visto que hay una correlación entre encuentra de microvasos y metástasis dependiendo del riesgo de metástasis. A cuanto uno encuentre más microvasos dentro del tumor, va a haber mayor riesgo de recurrencia. Y también se han visto pues otros que son muy importantes y los vemos a diario y obviamente pues los evaluamos porque ya tenemos terapias blanco contra estos tumores como lo es el HER2. El HER2 pues es como ustedes saben, un receptor del factor epidérmico 2. Es un factor de crecimiento que regula el crecimiento celular normal y se encuentra sobreexpresado en un 25 o un 30% de los casos. Les pongo las dos formas como uno las puede encontrar, que puede ser por inmunohistoquímica o por FISH. Y esto hace que cuando se tenga sobreexpresado haya una activación mayor de los receptores y hay una estimulación del crecimiento celular. Esto es como se ven el FISH dentro de las células que captan o que dan una positividad al HER2. Y vemos que la amplificación del gen HER2 se asocia a una disminución en la supervivencia libre de enfermedad, disminución de la supervivencia global y un riesgo de recurrencia mayor a un corto tiempo. En análisis multivariado es un valor pronóstico importante para sobrevida, más que el estado ganglionar, más que el estado de receptores hormonales, el tamaño tumoral y la edad de la paciente. Los pacientes incluso con ganglios negativos y grado nuclear bajo, en teoría de buen pronóstico, pero que sobreexpresen el HER2, se asocian a una disminución de la supervivencia libre de enfermedad y aumenta 5 veces la mortalidad de la misma. Entonces, como les decía, pues actualmente hay terapias, la que más van a oír o han conocido es el trastuzumab, pero ya se han ido desarrollando múltiples líneas de tratamiento contra el HER2. Otros marcadores que se pueden utilizar como oncogenes o genes supresores que en algunas patologías lo pueden reportar, como lo es el P53. Uno de los tumores más letales o que tienen mayor tasa de mortalidad en cáncer, que es el cáncer de pulmón, se ha tratado de evaluar diferentes estrategias para un diagnóstico más temprano, incluso de vigilancia. Si vemos, es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. La tasa de incidencia de mortalidad es cercana a 1, o sea, diagnóstico de cáncer de mama, muchos de los pacientes van a fallecer
por el cáncer de mama. Vemos que el diagnóstico es en etapas avanzadas. Los marcadores que tenemos existentes solo predicen mal pronóstico a los pacientes y su poca utilidad en métodos de escrutinio. Si vemos dentro de los marcadores séricos, la mayoría nos van a servir para enfermedad metastásica, que vemos que las elevaciones, principalmente del antígeno carcinoembrionario que se pueden evaluar, vemos que hasta un 40 o un 65% en los cánceres de células pequeñas y en los de no pequeñas, uno puede documentar elevaciones del ACE. Hay estudios donde se ha visto que también la elevación es directamente proporcional. Cuando se tienen antígenos carcinoembrionarios muy altos dentro de un cáncer de pulmón, el riesgo de tener metástasis cerebrales se incrementan hasta un 40%. Y si ven, pues hay diferentes estrategias que no han definido su utilidad en cáncer de pulmón. O sea, básicamente solo nos sirve para decir, pues tienen mal pronóstico, pero eso no nos ha ayudado a hacer un diagnóstico más temprano y a tener pues una ventaja en cuanto al cribaje en etapas más tempranas. Dependiendo del tipo de células que uno documente de un cáncer de pulmón, pueden haber otros marcadores, ya sean marcadores neuroendocrinos, porque haya secreción de hormonas ectópicas por el tumor, y eso pues también se pueden evaluar más como respuesta que como diagnóstico. Otra de las neoplasias que vemos frecuentemente, que son tumores del tubo gastrointestinal, son tumores que si se documentaran en enfermedad temprana, la potencialidad de curación es muy alta. Y eso hace que hemos tratado de tener métodos más sensibles, tanto con la endoscopía, colonoscopía, ya sea cromoendoscopía o otras técnicas que permitan que haya una identificación de lugares donde se pueda estar produciendo una lesión tumoral. En cuanto a los marcadores tumorales, no hemos tenido esa ventaja. O sea, realmente el cuadro clínico es inespecífico. Muchas veces ustedes han visto pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico con múltiples visitas a diferentes médicos por enfermedad péptica, pero que no se hace el diagnóstico en esos pacientes. La mayoría de los tamizajes que se hacen en la enfermedad gastrointestinal pues son costosos. ¿Por qué? Porque son estudios de imagen invasivos como la endoscopía y colonoscopía. Y el único que hemos utilizado frecuentemente en colon principalmente es el antígeno carcinoembrionario, pero vean dónde se produce también en múltiples lugares como la mucosa gástrica, en secreciones gástricas, intestino delgado, vía biliar. O sea, no es específico al 100%. Entonces, si vemos en etapas avanzadas, 3 o 4, la sensibilidad es alta, pero ya son tumores avanzados y su especificidad es muy baja porque se puede elevar en enfermedades inflamatorias como el CUSI, en tabaquismo, alcoholismo, en fiebre tifoidea, hepatopatías. O sea, realmente no es un buen marcador para cribaje. Dentro del valor pronóstico, generalmente se debe de pedir el antígeno carcinoembrionario cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer de colon para tener un valor pronóstico, porque aquellos pacientes que no tienen elevación del antígeno carcinoembrionario previa a la cirugía, de nada les sirve a uno seguirle pidiendo el antígeno en el tiempo porque no van a predecir las recurrencias. O sea, si uno tiene una elevación en el preoperatorio, uno sí puede evaluar recurrencias, puede ser predictivo de estadio porque si está muy alto, la probabilidad de tener enfermedad metastásica es mayor. La alfa-fetoproteína aquí es uno de los marcadores que sí nos sirve incluso para hacer diagnóstico para tumores de hepatocarcinoma principalmente, pero vemos que también hay elevaciones en situaciones de no anormalidad como el embarazo, en tumores germinales sí es muy útil,
en hepatocarcinoma, pero también se puede elevar en hepatitis, cirrosis, colangiocarcinoma, en hemocromatosis, y muy raramente se eleva la alfa-fetoproteína cuando sean lesiones metastásicas de otro origen. Entonces, la alfa-fetoproteína en hepatocarcinoma tiene una utilidad demostrada, está elevada en un 70 hasta en un 75% de los pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma. Ha sido muy útil en seguimiento y escrutinio en poblaciones de riesgo, pacientes con hepatitis B, hepatitis C, cirrosis. Lo que se hace es pues, pedir alfa-fetoproteína cada 3 meses y ultrasonido cada 6 meses. Valores mayores entre 400 y 500 son diagnósticos asociados a un estudio de imagen. O sea, ya ni siquiera se necesita hacer biopsia para hacer el diagnóstico. Generalmente está bien correlacionado la elevación de la alfa-fetoproteína con la extensión y resecabilidad, y sí nos sirve en algunos tumores o en algunos casos para evaluar la respuesta a los tratamientos. Este otro que piden mucho, que es el CA19-9, a diferencia del antígeno carcinoembrionario, el alfa-feto no es una proteína oncofetal. Tiene un origen monoclonal, anticuerpo versus epítopes celulares que pueden estar localizados en vía biliar y páncreas. Aquí sí es muy importante el punto de corte o la elevación que se tiene con el CA19-9. Generalmente elevaciones benignas que pueden llegar hasta 37 se pueden documentar como normales, pero en estudios se ha visto que cuando hay enfermedad biliar maligna, se pueden llegar a tener valores hasta arriba de 400 y se puede diagnosticar que sí es enfermedad maligna hasta en un 70% de los pacientes. O sea, tampoco son todos, pero sí a tener una elevación muy marcada del CA19-9 sí nos hace buscar con más detalle lesiones en la vía biliar o en páncreas. Cuando se descubrió este marcador tumoral, pues se creía que iba a ser útil en escrutinio y correlación con extensión de la enfermedad, pero realmente lo que se ha visto es que tiene baja sensibilidad y baja de valor predictivo positivo. Tiene muy mala especificidad y de valor predictivo negativo. Entonces, generalmente se utiliza, como les decía, con los valores arriba de 400, que ahí sí se pudiera hacer diagnóstico. Y acá sí es importante porque sí nos sirve mucho para vigilar las recurrencias postquirúrgicas, que se pueden utilizar también en conjunto con otros marcadores moleculares como el KRAS. En el cáncer gástrico, la utilidad de los marcadores, ¿por qué lo hacemos o por qué se intentó hacer? Es porque sabemos que en los estadios tempranos se puede ofrecer curación. Hasta un 80% de los pacientes con estadios 3B y 4 al diagnóstico se van a presentar así clínicamente, y el mal pronóstico en los estadios avanzados. Se ha utilizado antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína y CA19-9, y realmente solo lo que se ha visto es que hay elevaciones de antígeno carcinoembrionario en elevaciones en enfermedad avanzada, lo cual pues no es útil para un diagnóstico temprano y nos sirve para identificar recurrencias, que también esto no impacta en la supervivencia de los pacientes, que eso también no es algo que nos ayude mucho. Otro importante dentro de la próstata, sabemos que el cáncer de próstata, la supervivencia a 5 años va a variar dependiendo de dónde se diagnostique el cáncer y mucho por el diagnóstico y por la etapa clínica donde se documente la enfermedad. Vemos aquí es muy variable. Vemos lugares como en Norteamérica con una supervivencia arriba del 79% y lugares muy bajos como en el sur de Europa. Entonces, la primera que se utilizó fue la fosfatasa ácida prostática, que comparte características en una familia de isoenzimas que pueden ser diagnosticadas en hueso, próstata, hígado, riñón y células sanguíneas. Y realmente su poca utilidad, o por qué se dejó de utilizar, es que había interferencia de las originadas por los otros tejidos
Hay fluctuaciones dentro del día de los niveles de fosfatasa ácida prostática, influencia en la manipulación prostática, o sea, con los tactos rectales para evaluar la próstata, y la inestabilidad enzimática para identificarla. Entonces, realmente, las elevaciones de la fosfatasa ácida nos identificaban únicamente estadios avanzados. Entonces, eso no nos servía para un estadiaje real. O sea, la posibilidad de encontrar enfermedad localizada con elevaciones de fosfatasa ácida era de menos del 5% y hasta el 81% de los estados avanzados se detectaban por esta modalidad. Ahora, el antígeno prostático específico, que es una de las pruebas que más se utilizan en el mundo, se descubrió en 1971 y la ventaja es que es una producción confinada al epitelio ductal de la próstata. Entonces esto, como su nombre lo dice, es específico. Y vemos que, perdón ahí por el teclazo, la hipertrofia prostática benigna puede tener elevaciones en el 21 al 86% de los pacientes, pero son elevaciones leves, habitualmente entre un 4 a un 10 nanogramos por mililitro, y se puede también tener elevaciones hasta en un 25% arriba de 10, que pudiera estar relacionados a enfermedades benignas, principalmente prostatitis. Como sabemos, es una glándula que tiene degeneración conforme va pasando el tiempo y va a estar relacionado a los valores con la edad y el volumen prostático. O sea, se ajusta a la edad, eso es importante que uno lo vea. Y lo que se prevé es que hay un incremento en el valor del antígeno prostático de un 0.04 al año. Entonces, si vemos, no es lo mismo medirlo a los 50 años, que lo vamos a encontrar en un promedio, un 3.5, a medirlo a los 70, casi 80 años, con que el valor se va a encontrar alrededor de un 6.3. Es una utilidad bastante alta. Lo que se ha visto es que se utilizan otras modalidades de tamizaje, pero que es un valor bastante útil. Veamos que tiene un valor predictivo de enfermedad del antígeno con el tacto rectal de un 50%. Si usamos únicamente el antígeno prostático alrededor de un 20%, y cuando no es un tacto rectal realizado por un operador con mucha experiencia, se puede tener un valor predictivo hasta de un 10%. Cuando se utiliza en tamizaje, que eso es lo que a veces les preocupa a algunas personas por el sobrediagnóstico y el utilizar biopsias de una manera incrementada por la utilidad de estas pruebas, pero la ventaja es que se aumentan los diagnósticos de enfermedad localizada y eso pues nos permite pues decir que su utilidad debe de permanecer. Su utilidad disminuye en un 57% en un diagnóstico de normalidad en tacto y en un 37% en pacientes con determinaciones previas. Si vemos, dependiendo de los valores, también es importante. Si uno encuentra un antígeno prostático arriba de 50, hasta el 90% de los pacientes van a tener cáncer. Si lo correlacionamos con el estadio, hasta arriba de un AP de 30, ya vamos a encontrar con una enfermedad no localizada. En enfermedad metastásica, pues lo vemos con elevaciones hasta un 18% de los pacientes que tienen un AP que volvió a ser normal, se ve que pueden tener progresión comparado con un 69% en aquellos que se permaneció elevado a un año. Y el otro, tal vez ya para ir terminando, que es de los que nos sirve también para hacer diagnóstico, incluso sin biopsia, en testículo, DHL elevado en seminomas y no seminomatosos, la gonadotropina coriónica su unidad beta en no seminomatosos, únicamente en un 15% de los seminomas que tengan algún componente que eleve la gonadotropina. La alfa-fetoproteína elevado exclusivamente en no seminomatosos y eso es lo que nos hace la diferenciación. Si tenemos elevada la alfa-feto, no, con toda certeza no es un seminoma.
Su utilidad es diagnóstica, pronóstico y vigilancia y son predictores de respuesta a tratamiento y de recurrencia. Se utilizan incluso dentro de las variables para el TNM y nos sirve para hacer la diferenciación en estadios más avanzados. O sea, son factores pronóstico también, elevaciones muy altas de estos marcadores nos hace que podamos pensar en pronóstico pobre en los pacientes con una supervivencia menor del 50%. Entonces, realmente, ¿cuál es el futuro de los marcadores tumorales? Vemos que tienen mucha limitación, tanto en sensibilidad como especificidad, pero uno debe de darle el papel, el peso y el lugar para realizar los marcadores tumorales. O sea, no se debe sobrevalorar, o sea, decir que porque tiene elevación de un marcador tiene ese tumor, y tampoco infravalorar, porque si se eleva y tiene uno la correlación clínica, puede llegar al diagnóstico. Entonces debe ser una aplicación juiciosa para dar un beneficio real. O sea, realmente ir identificando y tratar de que el tumor no aparezca, porque como fuimos avanzando en las fotografías, como esta fotografía de un iceberg, hemos ido identificando partículas más pequeñas hasta incluso llegar a estructuras moleculares y fotos asombrosas del hielo. Muchas gracias. Gracias, Noé. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque esta parte de los marcadores tumorales es importante y es interesante, pero esta parte que viene ahora es uno de los temas que más nos apasionan a los oncólogos, que se trata de la secuenciación del ADN, porque ahora sabemos que nuestro genoma está compuesto casi de 3 millones de pares de bases que codifican para 23 pares de cromosomas y aproximadamente 30,000 genes. Y esto, desde que se anunció que se había detectado la parte del genoma humano el 1 de enero del 2000, creo yo que fue la noticia del año, hemos ido entendiendo cómo la síntesis y las alteraciones que padecen los genes muchas veces son responsables de